Ya, inicia la grabación. Y ahora sí. Entonces, nosotros estábamos viendo ya las pruebas de hipótesis para dos poblaciones. Entonces, habíamos visto, ¿cierto?, la prueba de hipótesis para la diferencia de medias. También vimos la prueba de hipótesis para la diferencia de las proporciones y nos falta para la relación, o también se llama cociente de varianzas, que no lo hemos visto. Pero nos falta un caso del de las diferencias de las medias, que yo lo dejé para el final, ¿ya? Sí. Hola, hola, Hugo. Ahí está. Hola, Francisca. Entonces, no, era acá. Ya. Entonces nosotros vimos el prueba de hipótesis para la diferencia de las medias, vimos el caso 1, que era cuando las varianzas o las desviaciones estándar poblacionales eran conocidas, ¿cierto? Es el primer caso. Después vimos la prueba de hipótesis para la diferencia de las medias cuando las varianzas eran desconocidas, y solamente vimos el caso desconocidas y distintas. También vimos el de diferencia de las medias, ¿cierto? Para si este es el de diferencia de las medias para varianzas desconocidas y distintas, y vimos también para la diferencia de proporciones. Eso vimos. Entonces nos faltaron dos casos. El caso de la razón de varianza, que esa, y el que yo había dejado para el último, que no lo vimos como intervalos de confianza, pero sí lo vamos a ver para el caso de las muestras pareadas. Es el que habíamos visto que aparece diferenciar las medias. Ya, este era con sigma conocida, con sigma desconocida, y era el de las muestras pareadas, que es este, con observaciones pareadas. Entonces yo le estaba contando que las pruebas de hipótesis para la diferencia de medias en el caso de muestras pareadas, se refiere a que las muestras están relacionadas, no son independientes, y no son dos poblaciones distintas, sino que es una muestra, ¿cierto?, que se toma en distintos tiempos, se podría decir así. Entonces yo le explicaba que generalmente este tipo de prueba de hipótesis se utiliza bastante para, por ejemplo, hacer comparaciones entre si algún método, puede ser de enseñanza o en el área de la salud, si algún medicamento funciona o no, ¿cierto? Probándolo con el que se tiene actualmente o con una prueba de control, ¿cierto? Entonces sirve para hacer ese tipo de comparaciones. Entonces aquí la diferencia, ¿por qué son muestras relacionadas o pareadas? Porque ¿qué es lo que se hace? Se toma una sola muestra, ¿cierto? Y se le mide la característica ¿cierto? Que se necesita, y luego, ¿cierto? Pasa el tiempo, ¿cierto? Y luego se vuelve a medir la característica, pero bajo los mismos elementos que forman la muestra, ¿ya? Entonces, al final es una prueba de hipótesis, una sola población, pero tomada en diferentes tiempos, ¿ya? Entonces, para poder trabajar con las pruebas de hipótesis para la diferencia de las medias, se trabaja de la misma manera. Vamos a tener el estadístico de prueba, ¿cierto?, que va a ser para la diferencia, ¿cierto?, de las medias. Vamos a tener la zona de rechazo y las pruebas de hipótesis que corresponden. Entonces lo vamos a escribir acá. Entonces esto después yo se las voy a compartir. Entonces estas son las pruebas de hipótesis para la diferencia de medias, caso, muestras, observaciones que son pareadas. Ahora, esto ustedes se van a dar cuenta que son muestras pareadas, y ahí tienen que leer en el contexto que tiene el problema. Entonces, acá lo mismo que en el caso de las otras pruebas de hipótesis, vamos a poner un poquito más chica la letra, entonces van a tener ¿cómo se llama?, la postulación o la formulación en este caso de la hipótesis, ¿ya? Van a tener siempre una hipótesis nula, pero acá ustedes la pueden colocar. Igual van a tener la media de una población menos de la otra población, y pueden considerar, por ejemplo, igual voy a colocar igual a un delta cero, ¿ya? Y van a tener, ¿ya?,
o puede ser que el H0 sea mu sub 1 menos mu sub 2, mayor o igual a un delta 0, o puede ser que el H0 sea mu sub 1 menos mu sub 2, ¿cierto? Menor o igual a un delta 0. Pero esto, como se está trabajando con muestras pareadas, también se pueden expresar el H0 como esta mu sub 1 menos mu sub 2 se le llama mu sub D. Entonces se le llama como de la diferencia, a eso se refiere. Entonces van a tener acá que mu sub D, por ejemplo, es igual a un delta 0. En la otra forma de hipótesis nula van a tener un mu sub D mayor o igual a un delta 0. Y en el H1 acá, del último caso, basado en el H0 del último caso, van a tener un mu sub D menor o igual a 0. Entonces ese mu sub D viene dado por la diferencia de las muestras de cada una de las observaciones que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, esa D se refiere de la diferencia. Y van a tener también su hipótesis alternativa, ¿ya? Que la hipótesis alternativa viene dada por, y ahí colocan ustedes lo contrario. Acuérdense que la hipótesis alternativa es lo contrario. Entonces, si ustedes colocan mu sub 1, va a ser mu sub 1 menos mu sub 2, va a ser distinto de 0 para el primer caso que puse ahí. O van a colocar, si estamos en el segundo caso, mu sub 1 menos mu sub 2 menor a delta 0, o en el último caso, mu sub 1 menos mu sub 2 mayor a delta 0, que también lo van a poder escribir con la notación de la diferencia, que pueden colocar acá mu sub d distinto del delta 0, ¿ya? O puede ser mu sub d menor a delta 0, o en el caso H1, mu sub d mayor a delta 0. ¿Ya? Entonces lo pueden ver de las dos maneras. Entonces acá nosotros vamos a trabajar, vamos a definir una D, que va a ser la diferencia, ¿cierto? No sé, le pueden colocar X menos Y para no equivocarse. Entonces nosotros vamos a trabajar con las diferencias de las muestras, donde Y va a ir de 1 hasta N. Entonces vamos a necesitar de barra, ya que va a ser el promedio, pero de la diferencia, lo voy a anotar ahí, de I igual a 1 hasta N, y también van a trabajar con el S cuadrado sub D, que es la suma de los de su I menos los de barra al cuadrado partido por N menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, van a trabajar con las fórmulas como si trabajaran con una sola muestra, ¿ya? Y entonces también van a tener un estadístico de prueba que lo vamos a definir y lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces aquí el estadístico de prueba para este caso viene dado por una T de student, ¿ya? Va a ser la T y va a ser mu sub 0 menos, aquí mu sub 0 menos el de barra, aquí me equivoqué, acá vamos a colocar, no, el lapicito, ya, era mu 0 menos el de barra partido por S partido por raíz de N. Ahora yo le subí a la plataforma la actualización y el arreglo del formulario. No le pude correr la línea todavía, pero está con la anotación que corresponde. No sé si lo revisaron, que era este. ¿Ya? Entonces, donde está aquí también lo que estábamos hablando recién sobre las muestras pareadas, que acá están para el caso de dos poblaciones, aquí dice muestras pareadas, ya que lo que les decía recién. Entonces, bueno, aquí me equivoqué, era, sí, pues, mu 0, es delta 0, porque le llamamos delta 0 al valor de la, sí, aquí, delta 0, aquí lo vamos a cambiar, porque me había equivocado. Es de delta 0, porque nosotros lo estamos haciendo en función de delta 0, pues ese es nuestro valor, porque es de una sola muestra, ¿ya? Entonces ahí tienen el, ay, ¿dónde estaba la hojita? ¿Dónde la dejé? Ah, no me acuerdo. Este. Entonces tienen el de las muestras pareadas, era de barra menos el delta 0. Eso. Y partido por el SD, partido por el raíz de N. El de barra
menos el delta 0, eso, ¿ya? Y lo otro son las zonas de rechazo que aparecen ahí en el formulario que tenemos. Entonces, para poder entender este problema o este caso de prueba de hipótesis, lo vamos a hacer con un ejercicio que no viene ahí en la PPT, pero se los voy a subir como una guía de ejercicio, ¿ya? Para que sepan reconocer en el caso que están trabajando con una prueba de hipótesis para las muestras variadas. Entonces voy a tomar un ejercicio que está acá, de esta guía, y que dice lo siguiente. Entonces déjenme recortarlo. Y es este. Y esta guía se las voy a subir, así que no se preocupen, que son de ejercicios de todo el capítulo de prueba de hipótesis. Entonces, ahí. Ya. Entonces ahí vamos a revisarlo. ¿Ya? ¿Qué dice el ejercicio? Ya, el ejercicio dice lo siguiente. Un equipo de atletismo ha decidido contratar a un nuevo entrenador para decidir si al cabo de un año mantiene un contrato, para ver si en un año más se mantiene su contrato. Para ello se selecciona aleatoriamente a 10 miembros del equipo y se cronometran sus tiempos en 100 metros lisos al inicio del año. Después al final del año se volverá a cronometrar a esos mismos 10 corredores. En vista de los datos obtenidos, hay diferencias significativas entre el rendimiento de los corredores tras un año de entrenar con su nuevo instructor. Use un 5% de significación, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá tienen, ¿cierto? A 10 atletas, ¿cierto? Y a esos 10 atletas se les tomó, ¿cierto? Los tiempos, ¿cierto? Al correr los 100 metros lisos, que al inicio del año. Y después, pensando que usted se contrató a un nuevo entrenador, se hizo para los mismos 10 atletas, ¿cierto? También se les hizo correr después de un año, ¿ya? De entrenamiento, se le hizo correr estos 100 metros lisos. Y lo que se quiere saber es si hubo un cambio en la diferencia, ¿cierto?, del rendimiento promedio de estos corredores, ¿cierto?, con el nuevo instructor, ¿ya? Entonces, acá ustedes pueden definir entonces como nuestra variable, pueden llamar, no sé, pues sea X, ¿cierto?, el tiempo de miembros ya. Ya, tiempo en los 100 metros lisos, ¿ya? Lo que se demoran en hacer esa carrera, ¿ya? Y al inicio, o antes del entrenador nuevo, antes del entrenador nuevo. O con el entrenador antiguo, no sé. Y ahí el tiempo que se demoran, metros lisos, ¿cierto? Después, o sea, con nuevo entrenador. ¿Ya? Entonces acá podemos decir que X e Y son muestras pareadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están, ¿cierto?, relacionadas, porque son en base a los mismos corredores. Por lo tanto, al final es una prueba de una sola población. Entonces, acá ustedes tienen que definir quién va a ser X y quién va a ser Y. Entonces, nosotros, el antes va a ser X y el Y va a ser el después. ¿Por qué es importante eso? Porque después cuando ustedes saquen el D de la diferencia, tienen que respetar en el orden que ustedes pusieron las variables. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos definir aquí o postular o cómo podemos formular nuestra hipótesis nula y la alternativa para este caso? Si ustedes se fijan en la pregunta,
o con la pregunta, ustedes pueden formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Porque la pregunta ¿Se puede dice, decir, ¿hay profe, diferencia? ¿Sí? se puede decir que son iguales? Porque ¿Ya? si fuera diferente, al final se va a rechazar H0. Ya. Entonces tenemos que ver si es que hay diferencias en los tiempos, ¿cierto? Por lo tanto, en el H0 ustedes pueden definir, no sé, pues le pueden poner mu sub x, porque le pusimos x, menos mu sub y igual a 0, versus mu sub x menos mu sub y distinto de 0. ¿Ya? Entonces aquí estamos diciendo que no hay diferencias versus si hay diferencias en los tiempos. Ahora, esto también, como lo vamos a dejar en función de muestras pareadas, lo pueden escribir así, como mu sub d igual a 0, como mu sub d distinto de 0. De las dos formas estarían correctas siempre y cuando ustedes digan que x e y son muestras pareadas, ¿ya? Entonces ya ahí tendríamos la formulación de nuestra hipótesis, que es lo primero que uno debería hacer. Después, segundo, ¿cuál es el nivel de significación con el que vamos a trabajar? Dice que trabajemos con un 5%, entonces 0.05. Después, anotar los datos de la muestra. ¿Qué información nos dan? Nada, solamente sabemos que la muestra es de tamaño 10. Acá se toma una sola muestra, no hay N1 y N2, tómenlo como una sola, ¿ya? ¿Por qué? Porque son muestras pareadas. Entonces son 10 corredores, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos sacar? Necesitamos identificar el D, que va a ser X menos Y. Si quieren, X sub Y menos Y sub Y. ¿Por qué? Porque va a ir variando la diferencia. Entonces, ¿qué hacen ustedes acá? Primero, lo que tienen que hacer es convertir estas dos muestras en una sola. ¿Y cómo se hace eso? Lo tienen que hacer con ir restando, ¿ya? Entonces, ahí tienen que ir restando. Por ejemplo, dicen, restan el antes con el después. Van a tomar, lo hacen con la calculadora, ¿cierto? Yo justo no tengo aquí la calculadora, pero 12.9 le van restando 12.7. ¿Y eso qué les da? 0,2. Entonces van creando su muestra. Entonces van restando el antes y el después. Entonces el 12,9 le restan 12,7 y van colocando la muestra D. Entonces la muestra D está conformada con el 0,2. Después toman el 13,5, ¿cierto? Le restan el 13,6. Y eso me da menos 0,1. No importa que les dé negativo por si acaso, ¿ah? Después toman la otra muestra, que es 12.8, ¿cierto? Menos 12, y eso obviamente les va a dar 0,8. Entonces aquí colocan 0,8. Después, ¿cierto? Entonces fuimos restando ese con ese. Después el 15,6, ¿cierto? Le restan el 15,2. Entonces, si hacen esa resta, les da 0,4. Entonces van colocando acá los valores. Después, el 17, ¿cierto? 2, le restan el 16,8. ¿Qué es lo que les queda a eso? 0,4 nuevamente. Después toman el 19,2 y le restan el 20. Y eso les queda menos 0,8. Después toman el 12,6 menos el 12, ¿cierto? Y me va a quedar entonces 0,6. Vamos al 15.3, le restamos el 15.9 y eso me va a quedar menos 0,6. Entonces nos queda ahora el 14.4 menos 16 y me queda menos 1,6. Y el último, 11.3, le restamos el 11.1 y eso nos queda 0,2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, transformamos esas dos muestras en una sola. Entonces, esta va a ser la muestra de las diferencias. Entonces, tienen que haber 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10 datos. Entonces, ¿qué necesitamos de esos 10 datos? Sacar el promedio. El promedio y necesitamos también sacar el S cuadrado sub D, ¿ya? Entonces, como yo no tengo calculadora, lo voy a hacer aquí en el Excel.
porque justo como me atrasé por ir a la U y devolverme rápidamente, no subí la calculadora. Ustedes la pueden calcular también. Entonces yo lo voy a escribir Profe, aquí en el... ¿Sí? entonces eso después se desarrolla con la de una población, ¿o Sí, no? eso es todo. ¿Sí? Se hace de la misma manera como si trabajaran con una sola población, porque es de una población, finalmente. Entonces, usted háganlo en los datos, yo lo voy a escribir en Excel, estas diferencias para que sea más fácil y no hacerlo aquí. Entonces, el primer valor era 0,2, el otro era menos 0,1, después teníamos 0,8, 0,4, 0,4, era menos 0,8 nuevamente, el 0,6, menos 0,6, menos 1,6 y me queda el 0,2. Y ahí tendríamos los 10 datos. Entonces usted acá colocamos promedio y lo vamos a calcular. Entonces aquí, listo. El promedio da menos 0,05. No sé si a usted les dio lo mismo. Sí, profe. Ya, entonces aquí colocamos el promedio, era menos 0,05. Ahora vamos a sacar la desviación. ¿Qué necesitamos? La desviación estándar, creo era, ¿cierto? Sí, porque vamos a ver el estadístico de prueba, es el S sub D. Entonces, si quieren, sacan al tiro el S sub D, para que no tengan que sacarle la raíz ni nada. Entonces, yo voy a calcular el... o lo hacen con la varianza, no sé. Pues si lo hacen aquí, yo voy a colocar el var.s y listo. Y me va a dar la varianza de la muestra. Entonces ahí lo tomo hasta aquí, o ver, voy a sacar directamente la desviación estándar. Entonces este es como el S al cuadrado, sería este numerito que está aquí. ¿Sí? El 0, podríamos colocar 0,55 aprox. Ese sería el S cuadrado. ¿Ya? Y entonces ahí le sacan raíz al valor. Voy a sacar aquí. Raíz, ¿cierto? Del valor este de la varianza y me da 0,74. Entonces ahí tendríamos los valores. Y entonces el SD 0,74. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los datos de la muestra. Son 10 corredores, tenemos D que tienen que calcularla, sacan el promedio de la diferencia y la desviación estándar de la diferencia. Ahora, ¿qué hacemos? El estadístico de prueba. El estadístico de prueba viene dado por la T de student. Entonces la T va a ser, dijimos que era esta. Entonces ustedes van acá, de barra menos delta 0 partido por SD partido por raíz de n. ¿Ya? Entonces aquí era el de barra menos delta 0 partido por S partido por raíz de n. ¿Ya? Entonces reemplazamos. El de barra nos dio menos 0,05 menos. El delta 0 en nuestro caso es 0, porque recuérdense que es el valor que va acá, este. Este es el delta 0, o este, si lo escribieron de esta manera. ¿Ya? Entonces vamos a bajar acá y colocamos el delta 0, que en este caso es 0. Partido por el S, que es 0,74, y lo dividimos por la raíz de 10. Y calculamos. ¿Ya? Entonces, tienen que restar el menos 0,05, lo dividimos por el S, que era 0,74, dividido por la raíz de n. Raíz, ¿cierto? Esto para no tener que... Raíz de 10. Listo. Ahí cerré bien los paréntesis. Y me falta un paréntesis, parece. Ahí sí. Sí, porque ahí está la... Menos 0,21. ¿Les da eso o no? Vayan corroborando. Eso me dio. Sí, profesora. Ya. 021, Entonces ahí tenemos... 36. 021, 36. Entonces, ahora vamos a ver cuál sería nuestra zona de rechazo.
Entonces van acá al formulario, ¿ya? Y en el formulario tienen que fijarse, ¿cierto?, en la hipótesis, para nosotros la hipótesis nula era mu sub d igual, era una igualdad, por lo tanto miramos el que dice distinto. Entonces, si el H1 era distinto, entonces su zona de rechazo es T en valor absoluto, es T en valor absoluto mayor a T de 1 menos alfa medio con N menos 1 grado de libertad. Entonces vamos a colocar aquí, se rechaza H0 si el T en valor absoluto es mayor al T de 1 menos alfa medio con N menos 1 grado de libertad. Eso sería. Entonces, ¿qué tienen que calcular? El valor crítico, que es el valor de tabla. Entonces, como el alfa dijimos que era de 0.05, creo. Sí, ahí está. Entonces, tienen que calcular acá el T de 1 menos 0.05 partido por 2 con 9 grados de libertad, ¿cierto? Que eso es equivalente al T de 0.975 con 9 grados de libertad. Entonces, ahí lo buscan en la tabla TDStudent. ¿Y cuánto les da con la tabla la TDStudent ahí? Para los que andan con la tabla. A ver si yo tengo la tabla acá. La tabla plastificada, no sé dónde la dejé. Vamos a ocupar la del... Ah, no, parece que la dejé en otro lado. 2,262. 2,262. 2,262, ¿sí? Sí. Sí. Ah, ya. Entonces, ahora tienen que concluir ustedes. Tienen que ver, acuérdense que el valor T está en valor absoluto, por lo tanto el 0,21 se tiene que considerar positivo. La pregunta es, ¿el 0,21 es mayor al 2,262? No. Por lo tanto, no se rechaza H0. No. Entonces, como el T en valor absoluto nos dio 0,21 y eso no es, vamos a poner así, no es mayor al 2,262, entonces no se rechaza H0. ¿Y qué significa en este caso que no se rechaza H0 con Que no respecto hay al problema? diferencias. Ya, pues entonces se va a contratar en un año más al... no, porque dice, hay diferencias significativas, ya, ¿no? Si hay diferencias significativas en el rendimiento de los corredores con el nuevo entrenador o con el nuevo instructor, esa es la pregunta. No hay diferencia. Eso, entonces, no hay diferencias significativas rendimiento de los jugadores, o sea, de los corredores con el nuevo instructor. O sea, digo lo mismo, ¿ven? Se hayan contratado a un nuevo instructor. ¿Entendieron? Los corredores son malos. No, pues si no es que sean malos los corredores, yo creo que quizá no hubo diferencia nomás, pues quizá el entrenamiento era parecido al que tenían con el nuevo entrenador, no sé. Bueno, ahí no tengo idea. Pero ¿entendieron? Acá también se pueden guiar que siempre las muestras que les van a dar tienen que ser del mismo tamaño. Nunca les van a dar muestras de distinto tamaño, porque como son sobre la misma muestra, entonces tienen que ser idénticas, ¿ya? Entonces, generalmente siempre uno le pone como un antes y un después, como para comparar si algún método fue efectivo o no, ¿ya? Ese sería el caso de diferencia de muestras pareadas, ¿ya? Y el último caso que vamos a ver, y con esto vamos a terminar, va a ser las pruebas de hipótesis para la razón de varianzas, ¿ya? Que es el que nos queda pendiente. Y la otra clase, entonces vemos las pruebas, la materia que viene es con más facilita, que se llama pruebas chi cuadrado de bondad de ajuste. Entonces aquí van a usar, en la otra semana van a usar, el jueves vamos a usar solamente la tabla chi cuadrado. Así es que ya. Prueba de hipótesis para la relación
o para el cociente que se llama de varianzas. Eso vamos a ver. Vamos a colocar aquí. Entonces, pruebas de hipótesis para la relación de varianzas. Aquí al final, esto es como para saber si las varianzas son iguales o no. Para eso sirve. O también se le llama para el cociente o razón de varianza, como ustedes le quieran llamar. O aquí, razón de varianza. ¿Cuáles son los supuestos que uno debería asumir aquí? Que se toman dos muestras, yo voy a colocar, sean, por ejemplo, N1 y N2, dos muestras provenientes de poblaciones normales, ¿ya? O aproximadamente normales. Cuando yo digo aproximadamente normales, es porque, por ejemplo, cuando las muestras son grandes, por el teorema central del límite, uno puede decir que son normales o aproximadamente normales, si no es que no se los especifica. Entonces, sean N1 y N2, dos muestras provenientes de dos poblaciones normales, y nosotros queremos probar las siguientes hipótesis. Entonces, formulación de hipótesis que ustedes pueden estar interesados. Entonces tenemos las hipótesis que son. El primer caso, por ejemplo, cuando tienen sigma 1 al cuadrado igual a sigma 2 al cuadrado, o sea, cuando las varianzas son iguales. Ya queremos saber si la variabilidad es la misma. Versus, ¿cierto? La otra puede ser que sigma 1 al cuadrado sea mayor o igual a sigma 2 al cuadrado. Esa sería otra hipótesis nula. O la tercera es que sigma 1 al cuadrado sea menor o igual a sigma 2 al cuadrado. ¿Ya? Y entonces de acá, acuérdense que esto también esto lo pueden dejar expresado de esa manera. Y las hipótesis alternativas, entonces son lo contrario, sigma 1 cuadrado distinto de sigma 2, la H1 asociada, acá en este caso sería sigma 1 menor a sigma 2, y la H1 del tercer caso sería mayor. Así se escribe. Y aquí tenemos un estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba que vamos a usar se usa con la F de Fisher, ¿ya? Entonces se llama F, ¿ya? Y ese estadístico de prueba viene dado por la fórmula que está acá, que es la varianza muestral de la muestra 1 partido por la varianza muestral de la muestra 2. Vamos a colocar aquí. Entonces sería S1 al cuadrado partido por S2 al cuadrado. ¿Ya? Las zonas de rechazo no las voy a escribir al tiro porque son largas, las vamos a usar dependiendo del caso. Pero acá se trabaja con la F. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio para este caso. Y ese sí aparece aquí en la PPT. Así que vamos a hacer el que está acá. Y lo voy a recortar. Entonces aquí está el ejemplo. Vamos a tomar. ¿A qué hora mandaron el correo eso de lo que no había que ir? Yo recién lo revisé en la UID. Y yo decía, pero ¿por qué no hay nadie? Qué raro, están los estacionamientos vacíos. Ay, ay, ay. ¿Lo enviaron ayer, profesor? Y yo no lo leí. Yo no lo leí, llegué allá a la U, llegué como 10 para las 7 y llego y dije, qué raro que no haya nadie. Me tuve que devolver. Por eso dije, la clase a las 7:15, pues yo a las 7 estaba ya en la U. Sí, pues sí, no lo revisé nomás. Eso me pasa por no revisar los correos, ¿ves? Hay que destacar lo importante, profesora. Sí. Como el compañero. Verdad, y eso voy a hacer. Voy a hacer lo mismo ahí que su compañero, va a destacar ahí con plumón, con destacador, flúor.
Ay, ay, ay. Pero bueno, vamos a hacer este ejercicio. En un fin de semana largo, el tráfico aumenta en las rutas hacia el litoral central desde Santiago. Una es la ruta 68 y la otra es la autopista del Sol. Dice, la aplicación Móvil Waze desea estudiar el tiempo que tarda un automóvil particular de Santiago a Casablanca por cada una de las rutas y luego comparar sus resultados. ¿Ya? Dice, se realizó una muestra obteniendo los datos que se muestran en la tabla. ¿Existe alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de conducción entre ambas rutas? Entonces, lo primero que vamos a definir son las variables. Entonces vamos a llamar, no sé, pues X1 al tiempo, ¿cierto?, que tarda el automóvil desde Santiago a Casablanca por la ruta 68. Ya, entonces tiempo que tarda el automóvil de Santiago a Casablanca por ruta 68. Entonces, la X2 lo mismo, hay tiempo que tarda el automóvil, lo mismo de Santiago a Casablanca, hoy puse junto ahí, Casablanca, por autopista del Sol. Autopista del Sol. Entonces, acá no nos dan nada, nos dan la muestra, entonces ustedes van a tener que sacar aquí, ¿cierto?, la información. Primero vamos a postular la hipótesis. ¿Cómo se postula la hipótesis? Si la pregunta es, ¿existe alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de conducción entre ambas rutas? ¿Cómo plantearían ustedes el H0 y cómo plantearían el H1 para este caso? H0 debería ser igual y H1 distinto. ¿Pero qué parámetro ocupo? La varianza, la media, eso, para eso me refiero. ¿Cómo lo coloco matemáticamente? ¿Cómo digo que las variaciones son iguales? Tendría que colocar que sigma 1 al cuadrado es igual a sigma 2 al cuadrado, porque habla de variación, de variabilidad. Entonces, siempre cuando les pregunten variabilidad es porque el parámetro es la varianza, ¿ya? Entonces, aquí colocamos sigma 1 al cuadrado distinto de sigma 2. Y ahí tenemos nuestra prueba de hipótesis. Entonces, tenemos que el alfa con el que teníamos que trabajar era de un 10%. Entonces, colocan aquí 0,10. Y entonces ahí tenemos la postulación. Segundo, datos muestrales. Hay que calcularlos. Datos muestrales. ¿Ya? Esta es la información muestral. Entonces, la primera muestra, ¿de cuánto es? 7 datos. Entonces, la ruta 68, el N1 se tomaron, no, 7. Le puse 8. 7 datos. ¿Sí? Y el otro, N2, 8. 8, ¿cierto? Ya, entonces la N2 tiene 8. Y nosotros acá necesitamos, bueno, uno siempre saca el promedio, que no lo vamos a necesitar, pero pensemos que necesitamos, siempre uno saca todo. Necesitamos todo eso, porque se van a dar de cuenta en el estadístico de prueba. Entonces tienen que sacar el X1 barra, el X2 barra, y eso, con esa tablita. Entonces, la voy a hacer aquí en Excel nomás, para que ustedes también lo vean acá. Ahí está. ¿Y dónde está la tabla? Acá. Y para que vean hagan los cálculos. Entonces, por la ruta 58, 2 medio. 58, 58, 58, 3. ya, 58,3 para la primera. Pero esa es la media. ¿Ya? Sí, promedio. Y la varianza, no la han calculado eso, ¿cierto? 80,9. A ver, 50, no me equivoqué, 56, 54,
70 y 64. Ahí está. Ahí tenemos el promedio y dijimos que era ahí. Y la varianza. var.s entonces. Y la sacamos acá. Y nos daba entonces, ¿cuánto? Era 80,9. Ya, 80,9. Entonces acá colocamos los 80,9. Y después sacan el de la otra muestra. Entonces ahí sacan el de la ruta del sol. Ay, no sé qué escribir. Ahí. Entonces tienen los 60, los 59, 51, 61, 56, 57, 60, no, 63 y 65. Ah, me equivoqué. Ahí. La promedio es 59. Ya, y la varianza Es 19,14. 19,1428. sí, 57. 19,14. 59 y 19,14. 19,14. Sí. Ah, ya. Harto distinto. Sí. Sí. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a sacar el estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Dijimos que en este caso era S1 al cuadrado partido por S2 al cuadrado. Así de simple. Este era el F. S1 al cuadrado partido por S2. Entonces dividen 80,9, 19,14. Eso tienen que hacer. ¿4,23 o no? Eso da. Sí. Ya, 4,23. Listo. Entonces ahora vamos a la zona de rechazo. Entonces vamos a ir aquí porque acá donde se enredan un poquito. Entonces, como nosotros estamos en el último caso, hay dos, acá fíjense que hay un O. Entonces tienen que ver cuando caen cualquiera de las dos colas. Entonces voy a anotarlo. Se rechaza H0 si el F es mayor a F de 1 menos alfa medios. Lo voy a anotar aquí. Entonces se rechaza H0 si el F es mayor a F de 1 menos alfa medio. Y me falta colocar acá los grados de libertad, que no les puse, porque no me alcanzó. O cuando F dice acá, voy a leer, F menor a alfa medio, a F de alfa medio. ¿Ya? F menor a F de alfa medio. ¿Ya? Entonces recuérdense que la f de Fischer tiene grado de libertad del numerador y del denominador, ¿ya? Entonces acá se trabaja con n, siempre se le quita es n1 menos 1 y n2 menos 1. Entonces el n1 menos 1 son los grados de libertad del numerador y n2 menos 1 son los grados de libertad del denominador, ¿ya? Le da 21,20. El S2 21,98. ¿Y por qué nos dio diferente? 60, 59, 51, 61, 56, 57, 63, 65. No sé, eso me dio. A ver en el PPT cuánto les daba. Vamos a corroborarlo, porque aquí debe estar hecho en el PPT. Pero me parece que tiene mal la fórmula, le falta un dato a sacar la varianza. ¿Sí? Sí. A ver. Promedio 58 59. Desviación. Ah, que aquí sacaron la desviación estándar, sí. Sí, y me da la 8,9. misma desviación y ese 4.3 elevado al cuadrado da 21,98. Es que le falta, en el Excel le falta un dato. En el ¿Qué Excel dato la le varianza del B2 al B9 debería ser al B10 ¿o no? ¿O está bien? No, pues, no, porque Bueno, el 59 era el promedio. Mira, entonces por eso. Entonces sácale la desviación estándar a esto. Entonces sácale raíz
raíz de esto. A ver. Tiene que También ser pues, diferencia de decimales, profe. la desviación es 4,375, pues está bien. Yo creo que a lo mejor tú tomaste el 59. Porque estaba bien. Ya. Eso. Ya. Así que. Ya, entonces, voy a colocar aquí, donde la F voy a colocar 1 menos alfa medio, voy a colocar acá, ¿cuáles son los grados de libertad que tienen que colocar? Aquí, porque no me alcanzó ahí. Entonces, coma. Ahí. Y vamos a mirar lo que dice acá. Ah, entonces este 1 menos alfa, N2 menos 1. Entonces aquí lo voy a colocar así. Con N2 menos 1 y N1 menos 1 grado de libertad. Eso sería el de alfa medio. Y el de F de alfa medios, ¿cierto? Eso se va a calcular como, y acá hay una formulita aquí, que se calcula como 1 partido por lo que aparece ahí. A ver, no. N2, ya, espérense. Parece que lo anoté mal aquí. El alfa de alfa medio con N1 menos 1 con N2 menos 1 se calcula por, ahí lo voy a colocar bien, espérenme un segundo. Ahí es 1 partido por F de 1 menos alfa medio de N2 menos 1 con N1 menos 1. Entonces acá estaba, ahí, sí, entonces aquí es eso, ya, no, yo me había equivocado acá, no había leído bien. Entonces, déjenme borrar una cosita, acá. Entonces aquí es N1 menos 1, y aquí es esta. N2 menos 1, ya. Eso anótenlo en su cuaderno, porque no está como así, hay que ir deduciéndolo. Entonces, como cuando les pidan el de F de 1 menos alfa medio, se refiere con los grados de libertad del numerador como N1 menos 1 y N2 menos 1. Entonces, este de acá, esos son los grados de libertad del numerador, este del numerador, y este del denominador. ¿Ya? Y cuando quieran el del alfa medio, lo van a tener que hacer con esta fórmula que está acá. Entonces acá cambian de posición los grados de libertad. Entonces ahora el del numerador pasa a ser N2 menos 1 y este N1 menos 1. Entonces ahora este pasa a ser del numerador y este pasa a ser el del denominador. Entonces acá necesitamos la tabla de la F de Fisher para poder calcular esos valores. ¿Ya? Entonces vamos a calcular primero el alfa. ¿Qué nivel de significancia era? Ya no me acuerdo. 0,10. Entonces, ya, entonces aquí se refiere al F. No, estoy escribiendo con rojo, nada que ver. Ahí, ya. Entonces acá tenemos que calcular el valor del F. De 1 menos alfa medio sería 0,95, ¿cierto? Porque es de 0,9, ya, 0,95 con N1 menos 1. ¿Cuánto era el tamaño de la primera muestra? Era 8, ¿o no? Eran 7. ¿O no? Sí. 7 o 8. Sería 7 N1 y 8 2. Ya, pero hay que quitarle 1. Entonces aquí sería 6, 6 y 7. 6 y 7. Ya. Entonces ahora tienen que buscarlo en la tabla F de Fisher. Entonces aquí, yo no me acuerdo dónde tengo la tabla. En la bienvenida nomás la voy a buscar para asegurarme. Aquí está. Entonces ustedes van acá y buscan en la tabla. Que diga el 0,95 arriba. Entonces buscan 0,9, 0,9, 0,95. 3,866, ¿o no me sale a mí? Ya, a ver, era primero con el numerador eran 6, ¿cierto? Sí. Y el otro era con 7. Entonces 6 con 7, 3,866. ¿Ese? Sí. Voy a colocar 3,866. Después lo hacen con el otro, pero para poder hacer eso, ustedes tienen que calcular el 1 partido por el F. También hay que 0,95, pero tienen que cambiar de lado los grados de libertad. Entonces pasa a ser primero 7 y después el 6. Entonces me queda 1 partido por. Entonces van a la misma tabla, pero colocan los números al revés. Entonces ahora buscamos arriba
que le habíamos puesto 6, ahora le ponemos 7 y abajo le colocamos 6. Entonces me va a quedar 4,207. ese. 4,207. Y hacemos esa fracción. ¿Cuánto les da esa fracción? 0,2376. 0,20. Ya, vamos a colocar 2376. 24. Entonces, ahora, 24. ya, pero ¿para qué tanto? Eso nomás. Entonces, la conclusión. Entonces, ustedes dicen, ¿cómo? ¿Cuánto le había dado el F? 4,23. El 4,23 es mayor al F de 1 menos alfa medio, al primero el que está aquí, al 3,866. Sí. Ya, entonces da lo mismo que ocurra con el otro, porque basta que cualquiera de los dos se cumpla para que se rechace H0. Miren, porque yo coloco O, el 4,23 y el otro es menor al 0,23, esta no se cumple, porque generalmente se cumple uno de los dos nomás para que se rechace. Entonces, este no se cumple, ¿me entienden? Entonces, este aquí es como que no se cumple. Pero basta con que uno de los dos cumpla la desigualdad para rechazar H0. ¿Cuándo no se rechazaría H0? Cuando ninguna de las dos se cumple. ¿Me entienden? Eso. Entonces, acá entonces se rechaza H0. ¿Y qué significaría que se rechaza H0? Que la variación, ¿cierto? Que habíamos puesto acá, nos preguntaron, ¿existe alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de conducción entre ambas rutas? Sí, entonces. Eso sería. Entonces, como se rechaza H0, existen diferencias significativas en las variaciones del tiempo de demora usando ruta 68 con la autopista al Sol. Del Sol. Ahí sería la respuesta. Y ese sería el último ejercicio que nos quedaba pendiente, ¿ya? Entonces, solo acá tienen que leer bien, ¿ya? El formulario ya está en la plataforma, el nuevo, arreglado con los detalles que me había equivocado, y ahora ya lo pueden usar correctamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer la otra clase? Yo les voy a subir mañana, para que sepan, un resumen de la materia, porque les voy a crear un nuevo formulario, que va a ser de la materia de la clase del jueves, que es de las test de bondad de ajuste, ¿ya? Que ahí es más fácil porque son solamente 2 tipos de prueba de hipótesis, y entonces son como obvias, muy distintas, entonces no tienen cómo confundirse, ¿ya? Entonces, para que no falten el jueves, y si pueden, impriman el formulario que les voy a subir, ¿ya? Que son poquitas fórmulas, ¿ya? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día, porque yo tengo clase ahora a las 8:20, y así alcanzo a subirles este PDF, ¿sí? A mí no me quedó muy claro lo último porque dice que si F es menor, ¿Sí? pero el resultado del otro es mayor. ¿Cómo? Es que dice no, si F es menor, pues entonces no se podría rechazar. no, pero es que acá hay un no. Entonces, dice que se Ya. rechaza, pero sí se cumple una o la otra. Piensa que cuando hay un no, es porque aquí hay, piénsate que tú tienes como una, no sé, una campana de gas, una cosa así que es la F, no sé, y hay 2 colas. Entonces, puede que caiga en una cola. Si cae en una de las 2 colas, se rechaza H0. Entonces, cayó en una de las colas. A eso se refiere. Por eso hay un no. Pero como la otra 4,23 es mayor que 0, Por eso, pues no se cumple. Por eso le puse una rayita encima. Pero se cumple la primera. Acuérdate que esta es la zona para rechazar. Entonces dice ya, que se profe, va a ya lo rechazar. entendí. Ya. Si ocurre eso o lo otro, no las dos de forma simultánea, eso no va a ocurrir nunca, porque va a caer en una de las 2 colas, la zona del valor de F no va a caer, no cae en las 2, cabe en una de las 2. ¿Bien? Y para no rechazar este 0, ahí sí tienen que no cumplirse ninguna, para no rechazar. ¿Ya? Eso. Bueno,
Eso por hoy día. Yo les voy a subir la pizarra con los ejercicios que hicimos ahora en clase. Así es que lo voy a dejar hasta aquí por hoy día. Voy a detener ahí la grabación.